Muy buenos días a todas y a todos. Soy María Saste Plomer, la agente de igualdad de la Oficina para la Igualdad de la CAEP, ¿vale? Y hoy estamos aquí para hablar un poquito de todas estas obligaciones en materia de igualdad que tienen las empresas a día de hoy, ¿de acuerdo? He querido empezar con un poco haceros todo un marco normativo que os afecta a vosotros en las empresas en materia de igualdad, ¿vale? Todo ese recorrido normativo que tenemos que a día de hoy están haciendo o se implementan obligaciones en las empresas. Obviamente os he puesto también el inicio, que es la Constitución, pero sí que como veis que están en azul, ¿vale? Tenéis el enlace puesto del BOE para poder vosotros y vosotras ver la ley. Aquí veréis que hay un marco normativo muy, muy grande, ¿vale? Por tanto, sí que es verdad que ha habido y hay constantes modificaciones en temas laborales y también en temas de igualdad. Por eso veis que hay un marco normativo muy elevado. Además, también como podéis ver, os he puesto el ámbito de lo normativo laboral, ¿vale? Aquí sí que me gusta hacer un poco de hincapié, sobre todo en el último, ¿vale? El Real Decreto Legislativo 5/2000, que es más conocido como la modificación de la ley Lisos, ¿vale? Que es aquí donde están las infracciones en materia de igualdad, ¿vale? Cómo se califican y cómo no, ¿vale? Aquí sí que es importante, siempre hago este pequeño como énfasis en esto para que también tengáis de buena mano dónde podemos encontrar qué nos podría ocurrir si nos encontráramos en una situación de que estamos fuera de la ordenanza, ¿de acuerdo? Ahora, si ya entramos en materia, obligaciones que tienen las empresas en materia de igualdad. En materia de igualdad, recordad que se hacen dos subgrupos, ¿vale? Aquellas empresas que en su plantilla tienen menos de 50 personas, ¿de acuerdo? Y aquellas empresas que tienen más de 50 personas en plantilla. ¿De acuerdo? Este cómputo es muy importante tenerlo en cuenta que se hace de manera general para toda la plantilla del año, porque aquí sí que existen algunas dudas cuando me decís, bueno, María, nosotros un claro ejemplo, somos una empresa de hostelería que tenemos un pico de personal en plantilla en los meses de verano. ¿Tengo que hacer el plan de igualdad o tengo obligaciones en materia de igualdad por tener o por pasar estas 50 personas en plantilla? La respuesta es que sí. Recordad que la ley os pone dos periodos que tenéis que hacer vosotros y vosotras en vuestras organizaciones el cómputo de la plantilla. Este es día 31 de diciembre, que hace muy poquito, ¿de acuerdo? Y el 30 de junio, ¿de acuerdo? Si a día 30 de junio tenéis en plantilla más de 50 personas, aquí ya os nace la obligatoriedad de tener plan de igualdad y plan LGTBI, ¿vale? Que esto ya llegaremos posteriormente. Pero sí que me gusta siempre también recalcar el tema del cómputo de plantilla en materia de igualdad, porque a veces suscita algunas dudas, pero sí que es cierto que es fundamental tener claro que en estos dos periodos se tiene que hacer por norma el cómputo de vuestra plantilla y que si en alguno de estos dos periodos tenéis 50 personas en plantilla, vuestra obligatoriedad ya nace. ¿Esto quiere decir que el 31 tengo 50 personas en plantillas, tengo la obligatoriedad? No le he mirado demasiado bien, espero al 31 de diciembre y como no tengo 50 personas en plantilla, ¿se me decae la obligatoriedad? No. En el primer momento que ya en vuestra plantilla se genere esta obligatoriedad, esa obligatoriedad se debe de cumplir. ¿De acuerdo? Por mucho que posteriormente, en tiempo del 31 de diciembre, por ejemplo, tengamos menos personas en plantilla. Pero ahora primero nos vamos a focalizar en esas obligaciones en materia de igualdad que tiene cualquier empresa, independientemente de su tamaño de plantilla. ¿De acuerdo? La primera de todas, que supongo que conocéis, es el registro retributivo, que lo tienen que tener todas las empresas, repito, aunque tengas 3 personas o tengas 48 o tengas 250, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer. Luego, poner algunas medidas de promoción de la igualdad en la empresa, que ya explicaré posteriormente qué tienen que ser y cómo se tienen que hacer estas medidas. Y los protocolos para prevención del acoso. En este caso, como estamos en materia de igualdad, son esos que van referidos más al acoso por razón de sexo o por razón de género, ¿de acuerdo?
Vamos al primero que os he comentado, el registro retributivo. El registro retributivo, su regulación la encontraréis en el Real Decreto 902/2020, ¿vale? Y como ya os he dicho y recalco muchísimo, es obligatorio para todas las empresas, ¿de acuerdo? Y su vigencia es anual. Entonces, ahora, en enero de 2025, es cuando se debería estar elaborando el registro retributivo del año 2024, ¿vale? Su objetivo es garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones salariales, ¿vale? Entonces, ¿qué es el registro retributivo? El registro retributivo lo que os va a obtener, ¿vale? Es todo lo que vuestra plantilla está percibiendo salarialmente, tanto en conceptos de salario base como en conceptos de extrasalariales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que, con todos los datos de nuestra plantilla, que aquí os he puesto un pequeño ejemplo, mediante siempre una identificación por ID, recordad la protección de datos, tenemos que recoger pues todos los datos que nos ofrece una plantilla, ¿de acuerdo? Del Ministerio de Igualdad. Ahí está esta plantilla, que es una herramienta de Excel, ¿de acuerdo? Y también existe un manual para poder ir haciendo a la par este Excel, ¿vale? Aquí, como veis, os he puesto un pequeño ejemplo de lo que sería el encabezado de una de las primeras páginas de este Excel, ¿de acuerdo? Donde tenemos que poner todas las situaciones contractuales de las plantillas, ¿vale? Si una persona de vuestra plantilla es un fijo discontinuo y en el mismo año ha tenido dos altas, tenemos que poner con el mismo identificador, disculpad, de la persona las diferentes situaciones contractuales que ha tenido con vosotros, ¿de acuerdo? Porque tenemos que registrar todas las situaciones contractuales de toda vuestra plantilla. Posteriormente, ya en otras páginas que lo hace directamente con macros, esta misma herramienta, os van a hacer un poco las medias y todo. Con esto, ¿qué vamos a aportar? ¿Qué nos aporta este registro retributivo? Los valores medios de salarios, los valores medios de los complementos salariales, es decir, los que perciben por horas extras, por pluses de guardia, y también los valores medios de las percepciones extrasalariales, ¿de acuerdo? Que son las dietas. Todo esto tiene que ir desglosado posteriormente por sexo, ¿de acuerdo? Haciendo una media aritmética y mediana de lo percibido por cada uno de estos conceptos por cada grupo y categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de calificación que tengáis, ¿vale? De manera que nos quedaría un ejemplo, ¿vale? Nos quedaría de esta manera. Aquí, como podéis ver, son dos situaciones contractuales, no, perdonad, dos grupos diferentes de plantilla. Uno que en este caso sería los auxiliares administrativos y los disgregamos todos los datos por sexo. ¿Cuántos hombres tenemos? Vemos que ninguno y mujeres uno. Y aquí hacen la media, la mediana aritmética, ¿de acuerdo? Del salario base y todo. Lo más importante de haber hecho todo este registro retributivo con todos estos datos es que tengamos o no 50 personas en plantilla, en los casos que nos salga una desviación del 25%, se tienen que justificar. ¿Por qué se ha llegado a este 25% de diferencia? ¿Esto quiere decir que las empresas están pagando menos por eso? No. Aquí tenemos que entender que en este registro retributivo no solo se mira em, el salario base viene dado por convenio, ¿vale? Entonces aquí se representan algunos sesgos de género que están en la sociedad, porque también se miran quién tiene más parcialidad, quién tiene menos, quién hace más horas extras, quién no, ¿vale? Es por eso que se fluctúan estas brechas de brechas salariales, que se les llama, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que justificar este 25% con aspectos objetivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, si por ejemplo eh, es porque existe más contrataciones masculinas que femeninas en un determinado sector, debemos explicar que aunque se ha llevado a cabo esta contratación de manera y con perspectiva de género, pero que los candidatos, por ejemplo, me lo invento, solo han sido del sexo masculino. Por tanto, entendemos que debemos hacer alguna medida de promoción para que lleguen a nuestras ofertas más personas de sexo femenino, pero
para que me entendáis un poquito la explicación. Aquí sí que es verdad que os quiero hacer una pequeña, quiero detenerme un poquito, porque como os he dicho antes, tenemos que poner todas las situaciones contractuales de todas las personas, ¿de acuerdo? Que tenemos en plantilla. ¿Qué sucede? ¿Vamos a equiparar personas que tienen una jornada completa con personas que tienen una jornada parcial? No, ¿de acuerdo? Como veréis en el manual, eh, existen dos conceptos que ponen ellos mismos, que son los del concepto de normalización, ¿de acuerdo? Que es para esos contratos que tienen a tiempo parcial, los normalizamos a lo que deberían cobrar si estuvieran a jornada total. En este caso, un ejemplo, una persona que a jornada parcial cada mes gana 1.000 euros. Entonces, debemos normalizarlo y poner que esta persona a jornada completa ganaría 2.000 euros, ¿de acuerdo? Y luego, para esas personas que solo han trabajado un periodo determinado de tiempo o que se encuentran en situación de suspensión del contrato, los tenemos que anualizar. Como bien dice la palabra, debemos competir que lo que estarían percibiendo si estuvieran trabajando con vosotros y vosotras todo el año. Aquí como veréis, que me lo he pasado muy rápido, en esta slide os he puesto herramienta del ministerio, ¿de acuerdo? Aquí podéis clicar y podéis ver tanto el manual de cómo hacer el registro retributivo, incluso como la herramienta, el Excel en sí. Es muy complicado en el sentido de que tenéis que poner manualmente muchos datos, pero una vez que habéis hecho todo lo que viene a ser manual, que es establecer todos los datos manuales de toda vuestra plantilla, el resto lo va haciendo bastante solo por el tema de los macros que tiene. ¿De acuerdo? Eh, si os lo he repetido antes al principio, por si la gente que se ha incorporado un poquito más tarde, cualquier duda que tengáis al respecto, ¿de acuerdo? La oficina, pues os podemos asesorar técnicamente, jurídicamente, de todos estos conceptos que vamos a ver hoy en esta presentación. Entonces, cualquier duda que tengáis, os voy a pasar al final de esta píldora mi correo electrónico y tanto podemos concertar una reunión presencial, una online o resolver dudas mediante mail o teléfono. No os preocupéis, ¿de acuerdo? Vale, el segundo ítem que hemos dicho que todas las empresas deben tener, independientemente de su número de plantilla, ¿de acuerdo? Son las medidas de promoción de la igualdad. Que esto se encuentra en una ley orgánica, la Ley Orgánica 3/2007, y en específicamente su artículo 45.1. Y solo pone medidas de igualdad o promoción de la igualdad. En este caso, os he querido poner algunas de las medidas que normalmente ya soléis tener, ¿de acuerdo? Y que no lo tenéis como compendiado en medidas de promoción de la igualdad, ¿de acuerdo? Que serían, por ejemplo, diseñar manuales de publicidad y lenguaje no sexista. En las campañas de contratación, ir con un poco más de cuidado con el lenguaje. También impartir formación sobre igualdad de género. Aquí os hago un pequeño spoiler, ¿vale? Que en base a la nueva normativa que ha salido hace poquito, esta formación sobre igualdad de género ya se tiene como obligación también, ¿de acuerdo? Em, Imponer más medidas de conciliación a vuestra plantilla o flexibilidad horaria, bancos de horas, ¿vale? Estos son medidas de promoción de la igualdad, ¿de acuerdo? Esto es lo que se podría aplicar en función de de vuestra actividad económica, de vuestro funcionamiento, siempre lo tenéis que hacer un poco ajustando a vuestra disponibilidad, obviamente. Y la otra obligación en materia de igualdad que está escrita a todas las empresas, independientemente de su tamaño, ¿de acuerdo? Es el protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual. Anteriormente, solo era frente al acoso y sexual y al acoso por razón de sexo, que es lo que viene establecido en el Real Decreto 902/2020, pero con la nueva Ley Orgánica 10/2022, conocida como la Ley de Solo sí es sí, ¿vale? En su artículo 12,
nos establece esta modificación y esta actualización donde también tenemos que tener en cuenta esas conductas contrarias a la libertad sexual. Además, hace un paso más, ¿de acuerdo? Por esas empresas que ya tengáis estipulados ese protocolo de prevención y actuación frente al acoso y el acoso por razón de sexo, habría que modificarlo, ¿vale? Porque con esta ley orgánica también se incluyen todo el ámbito de las TIC, de las nuevas tecnologías, es decir, la intranet, los grupos de WhatsApp de plantilla, los grupos de donde os mandáis, bueno, los mails, ¿vale? Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías también se debe de incluir en estos protocolos, ¿vale? Y no es un protocolo que solo articule medidas para prevenir el acoso, sino que también tenemos que establecer un procedimiento que se debe seguir para poder guardar en diligencias toda la protección hacia la víctima, hacia el anonimato, hacia la confidencialidad, ¿de acuerdo? Como veis, aquí también os he puesto en esta slide un modelo elaborado por la oficina, ¿de acuerdo? Que lo podéis descargar y adaptar a vuestras empresas, así como queráis, donde también ya se tienen en cuenta esta nueva regulación de la Ley Orgánica 10/2022, ¿vale? Y a mí siempre me gusta destacaros, ¿de acuerdo? Que es un modelo de mínimo donde todo lo que está es el mínimo legal que se os exige a las empresas, pero que también lo podéis hacer, lo podéis adaptar a vuestra idiosincrasia. Si queréis ofrecer más de lo que está puesto en este modelo, también podéis. ¿De acuerdo? No es una cosa que no se pueda modificar. ¿Qué debe incluir este protocolo? Como os he dicho, debe incluir. Se debe designar una comisión o una persona instructora quien será la encargada de o el encargado de llevar todo este procedimiento investigador, recibir las denuncias o las quejas. eh, ¿Por qué es importante? Yo siempre pongo un poco me detengo en este tema. Pensad que esta persona también está en plantilla, se puede externalizar si queréis, pero normalmente las empresas más pequeñas siempre están en plantilla. Entonces, pensad que es normalmente, y menos mal, pasa poco, ¿vale? Pero cuando se sucede un caso de estos es complicado y se tiene que mantener siempre la objetividad y la parcialidad y la protección a la víctima. Entonces, no es una designación que hagáis en función de, bueno, a esta persona, sino es que tiene que ser una designación un poco meditada por parte de la empresa, ¿de acuerdo? También lo que debe contener este protocolo es una normativa interna y medidas preventivas, es decir, qué vamos a hacer, qué va a hacer la empresa o cómo se va a llevar a cabo los procesos de queja y denuncia que pueda haber y también cómo lo podemos prevenir desde la empresa, ¿vale? Es aquí donde os decía el tema de la formación. ¿De acuerdo? La formación en perspectiva de género, la formación de qué es un acoso sexual, de qué es un acoso por razón de sexo, qué son estas conductas contrarias a la libertad sexual. Otra parte que también es muy importante es el canal y procedimiento interno para realizar las denuncias. Tiene que ser confidencial, rápido, ¿vale? Tiene que haber celeridad en este procedimiento y accesible para las víctimas. No tiene que ser o no se recomienda, pero bueno, yo ya os digo, no tiene que ser un buzón al lado de una oficina donde cualquier persona pueda ver quién está poniendo el papel dentro, ¿vale? Sí que se recomienda que actualmente sea un canal informático, porque así se protege un poco más el anonimato, ¿de acuerdo? Y también porque se deben hacer trazabilidad de todas aquellas denuncias que os lleguen. Aunque al fin y al cabo no se haya demostrado que no ha existido este acoso, vosotros tenéis que tener una base donde esté esta trazabilidad de cuándo entró la queja o la denuncia, cómo se, cómo se instauró el procedimiento de información y cómo se llevó a cabo toda la investigación y por qué el informe final de por qué se considera que no es acoso, ¿de acuerdo? 4. Comunicar las medidas a toda la plantilla. Este protocolo tiene que ser visible, tienen que saber dónde está, qué les protege y cómo pueden actuar, en el caso que también vean ellos mismos, la vuestra plantilla, ¿de acuerdo? Vean un caso de acoso, que ellos también sepan cómo proceder delante de este caso de acoso, ¿de acuerdo?
Ahora ya vamos a esas obligaciones en materia de igualdad para aquellas empresas que tienen 50 personas o más en plantilla. ¿Eso quiere decir que solo tienen estas dos obligaciones que os voy a poner aquí? No, tienen estas dos obligaciones que os voy a poner aquí a continuación, pero también las otras tres que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Eh, mm, Vamos a ver, la primera de todas, el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Y el más novedoso actualmente, que es el que más suscita un poco más de incertidumbre, es el plan, los planes y los protocolos LGTBI. Se he puesto un pequeño asterisco porque hay una diferenciación en cuanto a la plantilla, en el sentido de que nace la aplicación del plan de igualdad cuando tienes 50 personas en plantilla, ¿de acuerdo? Pero los planes y protocolos LGTBI nace la obligatoriedad cuando tenemos 51 personas en plantilla, ¿de acuerdo? Entonces, esas empresas que tienen 50 personas en plantilla, 50 solo, ¿vale? Solo tienen la necesidad de hacer el plan de igualdad. Ahora bien, si tienen 51, tienen que hacer las dos, ¿vale? Es un pequeño decalaje que ha habido entre las normas, pero bueno. En el caso de los planes y protocolos de LGTBI, también se tiene en cuenta los dos tramos que os he dicho anteriormente para hacer el cómputo, ¿de acuerdo? Recordad 31 de diciembre, que ahora deberíais ya tener hecho ese cómputo, y el 30 de junio, ¿vale? Esos dos días marcados, os lo recomiendo que os lo pongáis en el calendario, ¿de acuerdo? Pero también os digo, un aviso, si vosotros ya sabéis que a día 1 de marzo de 2025 vuestra plantilla va a superar con creces 50 personas, ahí ya vosotros ya sabéis, tenéis ese deber de buena fe de decir, de acuerdo, tenemos la obligatoriedad, ¿de acuerdo? La norma solo os pone estos 2 días como obligatorios de hacer el cómputo, pero vosotros por un crecimiento exponencial de vuestra plantilla, por un crecimiento de producción o porque adelantáis las aberturas en este caso de hostelería, ¿de acuerdo? Y ya prevéis que en marzo vais a tener más de 50 personas en plantilla, sabed que ya os nace ahí la obligación, ¿de acuerdo? El plan de igualdad. Siempre suelo establecerlo en 5 fases, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil entender cómo funciona, ¿de acuerdo? La primera fase es la puesta en marcha del plan de igualdad. Es ese momento que hacemos el cómputo de plantilla y decimos, vale, tenemos 50 personas en plantilla. Entonces ya nos nace esta obligatoriedad de tener el plan de igualdad. ¿Cuáles son los primeros pasos? Que muchos y muchas me lo preguntáis siempre. Primero de todo, la comunicación del compromiso de la empresa a vuestra plantilla de que estáis iniciando la tramitación, bueno, o la elaboración del plan de igualdad, ¿de acuerdo? Abriendo la posibilidad de que si algunas personas de vuestra plantilla tienen alguna sugerencia, siempre va a ser bien recibida, ¿de acuerdo? Una de las cosas que también nos preocupa más, la convocatoria de la mesa negociadora. Sabemos que los planes de igualdad tienen que ser negociados con vuestra RLT, que es la representación legal de vuestros trabajadores y trabajadoras, o en ausencia de ella, eh, son los sindicatos más representativos de vuestro sector y más representativos a nivel de comunidad autónoma. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Pues se tiene que hacer mediante el envío de un correo, siempre que sea certificado, mucho mejor, ¿vale? Sobre diciendo que estáis, empresa, haciendo todos los datos de vuestra empresa, estáis en marcha o en puesta en marcha de la elaboración de vuestro plan de igualdad y al no tener representación legal de los trabajadores, tenéis que acudir a los sindicatos y convocar a los sindicatos más representativos, que vosotros mirando vuestro convenio colectivo de aplicación vais a saber cuáles son, ¿vale? Y esto se envía a los sindicatos pues que tengan que sentarse a negociar con vosotros. Pensad que también se puede hacer por grupo de empresa, ¿de acuerdo? Si sois un grupo de empresa, también podéis hacer un plan de igualdad por grupo de empresa, pero sí que este plan de igualdad por grupo de empresa va a tener ciertas diferencias a un plan de igualdad de una empresa distinta. Una cosa se me ha olvidado antes, pensad que os incluye a todos los centros de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si tengo un centro de trabajo que tiene RLT y un centro de trabajo que no tiene? Entonces, que en un centro de trabajo vamos a
guardar esa RLT para convocarlos para hacerle el plan de igualdad y vamos también a tener que llamar para aquellos centros de trabajo que no tienen RLT a los sindicatos más representativos. Y luego, por niveles de presencia, que digamos, se tiene que hacer la proporcionalidad de las personas que se tienen que sentar en la mesa negociadora. Esto es muy técnico, ¿de acuerdo? Y si os encontráis en esta situación, no os preocupéis que desde CAE pues vamos a ayudar a entenderlo y a hacer un poco la configuración, ¿de acuerdo? Desde el momento que nos damos cuenta que tenemos la obligación, y aquí es muy importante el tema de los tiempos, ¿de acuerdo? Desde el momento que tenemos constancia de que tenemos la obligatoriedad de tener plan de igualdad o de iniciar su negociación, hasta que nos sentamos la primera vez con la elaboración de la mesa negociadora, tenemos un decalaje de 3 meses, ¿vale? Para hacerlo. Sé el problema o la tardanza que existe en contestar por parte de los sindicatos, ¿de acuerdo? Em, Tienen que pensar que están un poco saturados porque son un poco los únicos que tienen legitimidad para negociar, que esto es muy importante, ¿vale? Cuando hablamos de RLT, tiene que estar bien confeccionada con su acta de la autoridad laboral, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos esta acta de la autoridad laboral, todo el trabajo que se habrá hecho va a decaer cuando lo registremos en el RECON, ¿vale? Esto, la primera fase, puede ser que parezca la más sencilla, pero a nivel formal y a nivel normativo es el que tenemos que seguir a pies puntillas porque es el que nos puede retrotraer todo el trabajo hecho del plan de igualdad por alguna falta en este procedimiento. Por eso, intentad ser muy conscientes de cómo lo hacemos, de cómo convocamos, de guardar también todas esas respuestas automáticas de la gente que tenéis que convocar para luego poder en un futuro, si no pudierais contactar con ninguna de las partes legitimadas para negociar, poder exponer que vosotros sí que habéis intentado contactar con ellos, que lo habéis hecho de manera proactiva, pero que no ha habido contestación alguna, ¿de acuerdo? La fase 2. La fase 2 es la realización del diagnóstico. Es la parte más dura del plan de igualdad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la recopilación y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de toda vuestra empresa, de toda vuestra organización. Y aquí también se tienen que analizar los datos del registro retributivo, de los cuestionarios que debemos pasar a la plantilla, de la valoración de puestos de trabajo y la auditoría retributiva, ¿de acuerdo? La auditoría retributiva también tiene dos fases. La auditoría retributiva tiene la fase de recopilación de información, ¿de acuerdo? Que va de la mano del registro retributivo, obviamente, y luego tiene una fase también de medidas. La diferencia es que esta fase de medidas versan un poco más por el aspecto económico, porque la auditoría retributiva se hace en función de esa brecha de género que hemos hablado anteriormente en el registro retributivo o de esa feminización de algunos puestos de trabajo, ¿vale? Una vez que hemos hecho todo este análisis, ¿de acuerdo? Tenemos que aprobarlo, negociarlo, ¿vale? En la mesa negociadora, ¿de acuerdo? Que es el inicio ahí de las negociaciones. Recordad que esto es muy importante, este diagnóstico, porque además internamente os da una foto perfecta de vuestra empresa, no solo del ámbito salarial, sino también que son temas y puntos que se tienen que tener en cuenta de la promoción, de los protocolos de promoción, de los protocolos de selección, de quién lleva más tiempo aquí, qué pasa con la parcialidad, ¿vale? Os da una foto totalmente actual de cómo está vuestra empresa, ¿de acuerdo? Y saber en qué puntos, o después de este diagnóstico y este análisis, en qué puntos tenemos que trabajar. Y eso son las medidas que luego vais a elaborar, ¿vale? Porque las medidas del plan de igualdad se hacen en función a lo que salga del diagnóstico, ¿de acuerdo? Y aquí estaríamos en la fase 3, que es el diseño, la aprobación y el registro del plan de igualdad. Em, Como he dicho antes, y vuelvo a hacer el hincapié, ¿vale? Es muy importante que la definición de los objetivos de este plan de igualdad vaya en función a lo que sale
exactamente en el diagnóstico, ¿de acuerdo? En esas deficiencias o mejoras o necesidades que tiene vuestra organización en esta materia, ¿vale? Y diseñar las medidas necesarias no es solo poner debemos mejorar o mejorar el protocolo de selección. No, hacer las medidas de un plan de igualdad pues tiene cierto trabajo porque debemos destacar en qué objetivo satisface esta medida, ¿vale? Cómo se va a ejecutar, a quién va dirigida, quién es el responsable de la aplicación de esta medida, cuándo se va a desarrollar temporalmente, ¿vale? ¿Qué recursos se necesita, ya sea económico, espacial, y cómo se va a medir su cumplimiento? Y la medición de su cumplimiento no solo vale en decir si se ha llevado a cabo, no se ha llevado a cabo, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer de manera cuantitativa y cualitativamente, ¿de acuerdo? En esta fase de diseño, ¿cuáles son los puntos que tienen que ir en un plan de igualdad? ¿Vale? Que eso también a veces es una de las preguntas frecuentes que me haces llevar. Súper importante. Los planes de igualdad pueden tener una aplicación de 0 a 4 años, pero debemos poner en este plan de igualdad el periodo de vigencia, ¿de acuerdo? Desde qué día hasta qué día y el ámbito de aplicación, ¿de acuerdo? Sobre todo, esto va un poco a lo que hemos dicho antes de los planes de igualdad de grupo de empresa o de centros de trabajo, ¿vale? El sistema de seguimiento, porque no solo es elaborar un plan de igualdad, elaborar lo que viene a ser el papel, sino es que también tenemos que ver si se cumplen estas medidas, quién, quién las cumple, cómo se hace, qué recursos hemos destinado, ¿de acuerdo? Un sistema de evaluación y revisión y posteriormente la redacción del plan, ¿vale? Que esto es muy importante. No empecéis a redactar el plan si aún estáis en el diagnóstico o si aún están en la negociación de las medidas. Vamos a ir paso por paso. Posteriormente de esta redacción del plan de igualdad vienen los pasos finales, que digamos de lo que viene a ser la elaboración del documento, ¿vale? No del plan de igualdad, sino del documento, que sería la realización de una reunión de la comisión negociadora y la firma del acta de aprobación del plan por parte de la mesa negociadora, ¿de acuerdo? Y la designación de una persona que va a ser la encargada de registrarlo en el RECON, ¿vale? Recordad que el plan de igualdad tiene que estar registrado y aprobado por el RECON. Y desde esta acta de aprobación del plan a su registro en el RECON solo tenéis 15 días. Y también os hago una pequeña advertencia, spoiler, como lo queráis decir. El registro en el plan, el registro del plan en el RECON es complicado, no se hace solo con 5 minutos porque hay que juntar mucha documentación y se tienen que contestar una serie de cuestionarios para luego hacer unas pequeñas, desde la autoridad laboral, unas pequeñas investigaciones, ¿de acuerdo? En cuanto a la redacción del plan de igualdad, el contenido tiene que ser este. Presentación de vuestra organización. ¿Quién está realizando el plan de igualdad? ¿Qué CIF tiene? ¿Qué ámbito territorial abarca? Determinación de las partes que negocian el plan de igualdad. ¿Quién está por la parte empresarial? ¿Quién está por la parte de representación de los trabajadores? El ámbito personal, territorial y temporal de este plan. El informe del diagnóstico. Aquí os he puesto un asterisco porque disculpad, el plan de igualdad es público una vez que está publicado en el RECON. Eso quiere decir que todo lo que esté en el plan de igualdad se puede ver por todas las personas que quieran poder verlo, ¿de acuerdo? Entonces, no se debe poner ni todo el diagnóstico, ni obviamente la auditoría retributiva, porque estáis dando muchísima información que no hace falta que tenga todo el mundo, ¿vale? Sino es que se hace un informe del diagnóstico de pues empresa tal ha denotado en el diagnóstico que, y explicar un poco lo que ha denotado un poco por encima, ¿de acuerdo? Y los resultados de la auditoría retributiva, los resultados. No hace falta poner toda la auditoría retributiva, sino una vez hecha la auditoría retributiva y analizada, tenemos que y se adjunta esos resultados, ¿de acuerdo?
Debemos marcar unos objetivos en base al diagnóstico y la auditoría retributiva que os he dicho anteriormente, y de esos objetivos salen las medidas de igualdad. Hay que hacer un sistema de seguimiento y revisión y un sistema de evaluación, un proceso de modificación, esto también es muy importante. ¿Qué sucede cuando hay discrepancias en la comisión de seguimiento, en la comisión de negociación? Hay que poner qué pasaría y cómo íbamos a resolverlo si esto pasara, ¿vale? Y un calendario de las actuaciones. Eso también es muy importante porque, por ejemplo, lleváis 2 años con el plan implantado, ¿de acuerdo? Y en vuestro calendario de actuaciones pone que ya deberíais haber realizado ciertas medidas de igualdad. Frente a una inspección de trabajo en materia de igualdad, os podían pedir que, como vosotros en vuestro calendario de actuaciones tenéis puesto estas medidas, que les entregarais las fichas de las medidas o el sistema de seguimiento que habíais puesto para esa medida, para ver cómo está yendo esa medida. La fase 4, implantación y seguimiento del plan. Como ya os he dicho varias veces, el plan no solo es una vez que lo tenemos registrado y aprobado por el RECON, ya nos quedamos tranquilos, obviamente, y tranquilas, obviamente queda cierta tranquilidad que ya estamos ready y ok con las obligaciones legales en materia de igualdad, pero sí que es cierto que si nosotros haciendo un diagnóstico y una auditoría retributiva hemos visto y hemos observado algunas necesidades, entonces debemos también cambiar focalizarnos en la actuación sobre esas necesidades para que el ambiente laboral sea más digno, para que no haya ningún sesgo de género en vuestra organización y sobre todo para ser conscientes de que necesitamos cambiar esos objetivos, ¿de acuerdo? ¿Quién interviene en esta fase? Obviamente interviene la dirección de empresa, la comisión negociadora, sobre todo para el impulso de las primeras medidas, ¿de acuerdo? Pero luego se encarga más la comisión de seguimiento del plan y los responsables de cada una de las medidas. También en cuanto a poner los responsables de las medidas, intenta que no todo recaiga sobre la misma persona, porque si no es bastante abrumador y existe y hay una carga de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, intentar también ser conscientes de a quién ponemos como responsables de las medidas. Y luego, de cada medida, normalmente lo que se hace es una ficha de seguimiento de a ver cómo se lleva a cabo, cómo se ha llevado a cabo, qué problemáticas han podido o qué observaciones podemos poner sobre la medida, quién la ha llevado a cabo. Sobre todo, a veces también se pone el gasto económico que haya podido llevar por tener meramente pues, un feedback del procedimiento y se hace un informe de seguimiento. ¿De acuerdo? La fase 5 es la de evaluación del plan, ¿vale? Una vez esos 4 años o los años que hayáis puesto, ¿qué ha sucedido? ¿Vale? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué hemos conseguido con la implantación de este plan? Y todo esto se tiene que hacer con un informe detallado de actuación, ¿de acuerdo? Aquí es importante, porque una vez que han pasado estos 4 años, aquí sí que podemos volver a hacer un cómputo de la plantilla y si nuestra plantilla eh, tienen menos de 50 personas, decae la obligación del plan de igualdad. Como agente de igualdad, os tengo que decir que ya que tenéis el primer plan de igualdad hecho, que es el más costoso, pues tal vez no sería tan complicado seguir con el segundo plan de igualdad, pero sí que es verdad que aquí es la única parte donde decae la obligación, ¿vale? Si nos baja la plantilla. Como veis, he puesto un pequeño circulito que pone descargar guía, porque la oficina, junto con Core Consulting, unos expertos en materia de igualdad también, hicimos una guía de elaboración, una guía práctica, muy práctica, ¿vale? De elaboración del plan de igualdad, donde intentamos recoger pues todas estas pequeñas inconvenientes que encontramos o preguntas que se iban repitiendo y poniendo también la solución. Y todos los pasos también técnicos también están estipulados en esta guía. La tenéis en formato PDF, como os he puesto aquí, que la tenemos colgada en nuestra página web, pero también si me dijeras, María, pues la quiero en física, también os la podía hacer llegar en cualquier momento de forma física, ¿vale? Ahora, una de las pautas que caerán más
ahora nerviosismo. El plan LGTBI. Como ya os he dicho, el plan LGTBI es para aquellas empresas que tengan 51 personas en plantilla o más, ¿vale? Tiene que ser 51, como os he dicho antes. Este artículo 15 de la Ley 4/2023, ¿qué nos dice? Nos impone, nos impone dos obligaciones, que digamos nuevas, que es tener un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y también un protocolo, en, un protocolo de actuación para atención del acoso a la violencia contra este colectivo. Vale, aquí os voy a poner lo más importante y lo que más entra en conflicto es quién tiene que negociar este plan de igualdad o este conjunto de medidas o este protocolo, cómo se tiene que hacer. Es muy importante que tengáis en cuenta un poco la situación que se encuentra vuestra empresa. Si tenéis convenio colectivo de aplicación, si tenéis convenio colectivo sectorial o de empresa o acuerdo de empresa, o si no tenéis convenio colectivo, ¿de acuerdo? Se crean tres escenarios diferentes, pero la normativa exige que estas medidas, ¿de acuerdo?, sean negociadas en la negociación colectiva. ¿De acuerdo? Esto quiere decir en los convenios colectivos de aplicación. Vamos a pasar aquí a explicaros un poco más estáticamente lo que quiere decir en los convenios colectivos. ¿Quién deberá eh, negociar en este caso? Pues como ya os he dicho antes, si tenemos convenio de empresa, se negocia en el mismo marco del convenio de empresa, es decir, como se negoció el convenio de empresa que tenemos de actuación en nuestra empresa, pues nos tenemos que sentar con las mismas personas y en la misma comisión negociadora y establecer las medidas que tengamos o que creamos oportunas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos un convenio colectivo superior a la empresa? Que se negocia en el marco de dicho convenio, ¿de acuerdo? No tiene que ser la empresa quien negocie con la RLT o la empresa si tiene convenio colectivo superior. Ahora, si tiene acuerdo o convenio de empresa, sí que debe sentarse con su RLT, ¿vale? Esto sí que quiero que quede bastante claro porque sí que ha llegado a crear ciertas confusiones. ¿Qué pasa? Que es el tercer escenario que os he dicho. ¿Qué pasa cuando no tenemos convenio de aplicación? ¿Qué debemos hacer? Aquí sí que nos tenemos que sentar con nuestra RLT o sin no tuviéramos RLT en los mismos pasos que en el plan de igualdad, es decir, con los sindicatos más representativos y los sindicatos más representativos en el sector con el criterio de proporcionalidad y si tenemos RLT, pues nos sentamos con la RLT de nuestra empresa. Que es un poco importante los tiempos, ¿de acuerdo? Porque los tiempos que tenemos que tener claro es que si no tenemos RLT, si no tenemos, perdonad, convenio colectivo de actuación, ¿vale? Um, tenemos hasta el 10 de junio para hacer estas negociaciones, ¿vale? Si no tenemos convenio colectivo, lo repito, ¿vale? De aplicación tenemos hasta el 6 de junio para hacer esta negociación e implementar estas medidas y este protocolo, ¿vale? ¿Qué pasa con todas las otras empresas? Pues que estas medidas deberían ser implementadas antes del 10 de abril de 2025. ¿Y qué pasa en el caso de que no tenemos acuerdo de empresa ni convenio de empresa y el convenio colectivo que tenemos de aplicación no se ha modificado? Entonces debemos acudir al propio Real Decreto 10.026/2024, ¿vale? Que también lo tenéis al marco normativo que os he puesto al principio de esta diapositiva, que allí existen dos anexos. Un anexo donde propone unos mínimos de medidas en cuestión del plan de LGTBI, ¿vale? Y el anexo 2 donde encontramos el protocolo. Entonces, debemos, antes del 10 de abril, coger estas medidas que pone el Real Decreto si no se ha acordado por convenio colectivo e instaurarlas en nuestra empresa. Es, como os he dicho antes, también como con nuestro modelo,
es una ley de mínimos. Si vosotros o vosotras queréis que estas medidas las queréis ampliar, no hay ningún problema, se pueden ampliar, ¿vale? Pero sí que me gusta que queden claros sobre todo el tema de las fechas, ¿vale? Y otra de las cosas que me preguntáis muchísimo es que si tenemos el protocolo que hemos comentado antes, ¿vale? De acoso sexual y por razón de sexo, ¿debemos hacer otro nuevo? No, no es necesario si en vuestro protocolo se ha tenido ya en cuenta este colectivo, ¿de acuerdo? O si ahora mismo os encontráis en la redacción, en la negociación de vuestro plan de igualdad, también sabed que en este momento sí que podéis añadir este colectivo en vuestro protocolo y no tiene por qué hacerse uno nuevo, ¿vale? Intentar evitar un poquito el tema de que haya 300 protocolos en vuestra empresa. Y bueno. Después de todo esto, estas son las obligaciones en materia de igualdad, más concretamente en materia de igualdad, ¿de acuerdo? En materia de conciliación familiar, que sé que también es una de las cosas que más retumban, sí que es cierto que tengo pendiente de hacer una circular y una nota informativa de todas las obligaciones que hay, ¿de acuerdo? Y para que se tengan en cuenta también, tened un poco más claro todo el tema de la conciliación familiar. Pero como quería que fuera una pildorita más de una horita, ¿vale? Para no cargaros tanto, entonces decidí dividir un poco la información. Sé que he ido muy rápido, pero sí que os dejo aquí mi contacto, ¿vale? De la oficina. Estoy yo detrás de tanto el teléfono como del correo electrónico y os emplazo a que todas esas dudas que os hayan ido ocurriendo durante la presentación o si os encontráis en el momento de elaboración de un plan de igualdad, de registro retributivo o realmente lo que necesitáis es sentaros y ver qué es lo que os falta en vuestra empresa en materia de igualdad, me podéis enviar un correo electrónico y pedir pues una reunión o la duda que tengáis, ¿vale? También destacaros que nuestra oficina pues también está en Ibiza y Menorca, ¿vale? Y que esta diapositiva os la voy a enviar a todos los a todas y a todos los participantes, ¿vale? de esta, ay, perdonad, que ahora estoy viendo que escribís por el chat, de esta presentación, ¿vale? Así también tendréis los links y todo el acceso que queráis. También os emplazo a que miréis un poco la web de CAEF, ¿vale? En materia de igualdad, porque ahí también voy intentando colgar pues toda la normativa nueva, sobre todo la jurisprudencia también nueva que puede salir en conflictos que ya se han dado. Y también tenemos expertos como Cuatro Cases que también van aportando un poquito sus ideas. Em, vale, he visto el chat, ¿de acuerdo? Sí, el correo electrónico lo tenéis aquí puesto. Sí, en cuanto a la obligatoriedad de hacer formaciones en materia de igualdad, es un tema que también ha recaído muchísimo. Os hago un pequeño así, un 5 cèntims, que se dicen en mallorquín. Está en la nueva ley, la 10/2022, creo recordar, ¿vale? Que lo hacen en perspectiva eh, de- del nuevo protocolo, ¿vale? Entonces ahí sí que recae la obligatoriedad de hacer formaciones. Pero recordad que la obligatoriedad de hacer formaciones no dicen nada más ni de cómo tienen que ser, ni de qué duración, ni quién las tiene que impartir, ni la obligatoriedad en sí. Porque si vosotros ya tenéis una medida que cubre esa obligatoriedad de formación o ya se ha hecho esa formación, no tiene por qué volverse a hacer. ¿De acuerdo? No sé si Noelia te ha contestado, pero bueno, espero que sí. Si no, me lo ponéis por mail. Y si las formaciones es recomendable que se hagan para todas los trabajadores. Sí que es verdad que es mejor pues también focalizarlo primero, en la primera etapa que digamos, en las personas encargadas de selección, de dirección y todo, ¿vale? Pues bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer que hubiera tanta gente conectada, de verdad. Y ya os digo, cualquier duda que tengáis respecto de estos temas o de esta materia o de alguno más que se os ocurra, en materia de igualdad, obviamente, pues me podéis llamar o enviar un correo, ¿vale? Muchísimas gracias a todas y a todos por participar. Adiós.